más de la Biblia. Hola, buenos días. Estamos aquí por medio de esta plataforma dando muchas gracias a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por todas las bondades, por todas las misericordias que ha dado para cada uno de nosotros, para nuestra familia. Y por eso hoy queremos empezar como cada domingo, pues dándole gracias a Dios. Yo invito a cada una de las personas que están detrás de esta cámara para poder hacer una breve oración. ¿Me quieres acompañar? Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, quiero darte muchas gracias primeramente por tu presencia. Gracias, Señor, por toda la bondad, por toda la misericordia que tú das a nuestras vidas. Y quiero agradecerte, Señor, este día para que tomes el control de esta reunión, de esta enseñanza, de este estudio bíblico, para que pueda ser edificante, para que pueda ser de construcción, para que pueda dar vida a las personas que están necesitadas, las personas que están en aflicción, las personas que están en turbación. Todo esto, Señor, para que tú le des la salvación y de esta manera puedan obtener también la vida eterna. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje: pararse por Cristo. El objetivo, pues lógicamente, ¿verdad?, que una persona puede entender lo que es pararse por Cristo. Y por eso pues vamos a leer parte de la Escritura en el libro de los Salmos. El Salmo 18:46 dice así la palabra de Dios, y lo pongo en letras azules, hablando del Dios eterno, del Dios de Israel, del Dios de los cielos, del Padre eterno. Dice: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Versículo siguiente, el 47, dice: el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Ese es el Dios al cual estamos hablando, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. El Señor ha hecho todas estas cosas y dice, aquí lo pongo resaltando, dice: por tanto yo te confesaré, por tanto yo te confesaré entre las naciones, subrayando entre todo el mundo, dice: oh Jehová, y cantaré a tu nombre, y cantaré a tu nombre. Todo lo que hace el Señor, todo lo que ve por cada uno de nosotros, dice: por tal motivo, dice, por tal situación, dice, yo te voy a confesar. ¿Por qué? Dice: porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestra roca, porque Él es enaltecido, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la salvación. Por tal motivo, dice, te confesaré delante de las naciones. Dice: ¿por qué? Porque tú eres el que venga, ¿verdad? Tú eres el que venga de mis agravios. Tú eres el que somete a pueblos debajo de mí. Ese es precisamente, dice, por tal motivo, dice, te confesaré delante de todas las naciones. ¿Por cuál motivo más sería suficiente? Dice: porque tú eres el que me libra de mis enemigos. Tú eres el que me libra de mis angustiadores. Y aún, dice, el que se levantan, dice, el que me eleva en contra de los que se levantan contra mí. Porque tú eres el que me has librado de varón violento. Y otra vez, ahora sí dice la Escritura, dice: por tal motivo, dice, por tanto, yo te confesaré entre las naciones, o sea, entre todo el mundo. No hay que nada más en algunas partes. Dice: oh Jehová, y cantaré a tu nombre.
Damos muchas gracias a nuestro Señor que nos ha estado conduciendo, que nos ha estado llevando, ¿verdad? Por un camino en el cual, pues nosotros, ¿verdad? Podremos decir que estamos caminando, estamos haciendo las cosas conforme a su palabra, estamos a lo que dice en esta parte de la Escritura, confesando. ¿Qué significará confesar y qué traerá de beneficios para nosotros, verdad? Cuando confesamos delante de todas las naciones, que lo podemos poner en una balanza, verdad, el confesar, el pararse por Cristo. Dice la palabra de Dios, para entender un poquito más lo que significa el confesar y lo que atrae para nosotros, dice en el libro de Romanos, que si confesáremos, fíjense muy bien lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9 nos está hablando, dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesús, estábamos hablando que íbamos a alabar el nombre de Dios, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos, dice también aquí, ¿verdad? En nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, y lo pongo en letras azules, ¿verdad? Viendo lo celestial, dice, seremos salvos. Esto está hablando el Señor para personas que confiesan con la boca a Jesús delante de todos los hombres. Dice, y creyéremos que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. El confesar, dice aquí, dice el nombre del nombre del Señor, precisamente aquí no es... lo podemos entender un poquito, ¿verdad? Porque está diciendo aquí que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor, eso sería muy amplio. No, aquí tendríamos que hablar que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es el que nos gobierna, que Jesús es el que nos dirige, que Jesús es Él es el que manda, es nuestro todo. Si creyéremos, aparte lo pongo en otras letras, dice, en nuestro corazón, o sea, porque sí, Él vino y murió por nosotros para limpiarnos de pecado, para salvar nuestra vida, dice, pero Él no se quedó muerto, Él no se quedó en la tumba, por eso dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él está con nosotros, porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días, dice, serás salvo. Por eso, el confesar los pecados, qué bonito, ¿verdad? Es poder decir, pues yo delante de todos voy a decir, ¿verdad? Que Jesús es mi Señor y podremos ser salvos. Por eso la importancia, hemos estado analizando un pasaje y lo leemos, lo repetimos, tú ya casi te lo debes de saber de memoria, ¿verdad? Marcos 16:15, donde el Señor da un mandato, dice, y lo vamos a recordar porque si no lo has aprendido, o eres una de las personas que recibió una invitación para que te lo vayas aprendiendo. El libro de Marcos 16:15 dice un mandato, id por todo el mundo, está diciendo para que vayamos y compartamos también a todos aquellos que confesamos a Jesús delante de los hombres, que nos paramos por Cristo, dice, id por todo el mundo y predicad. Compartir, ¿verdad? De una manera, pues sea hablando, publicando, anunciando. Dice que el evangelio, esto es precisamente las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que están en turbación, dice, y a toda criatura. Esto es lo que tenemos que hacer, compartir el evangelio, y lo pongo y lo subrayo, ¿verdad? Porque el evangelio nos puede llevar a la vida eterna, ¿verdad? Si una persona recibe el verdadero evangelio, lo pongo con letras azules, otra vez donde mora nuestro Dios en los cielos, y pues bueno, si tú, ¿verdad? Recibes el verdadero evangelio, va a haber ese cambio en tu vida. ¿Qué sería si se predica un evangelio incorrecto, un evangelio rebajado, un evangelio, ¿verdad? Que no salva? Pues ¿de qué serviría compartir, verdad? ¿De qué serviría ir por todo el mundo e ir con cosas cerradas, con cosas que no te llevan a la salvación? Por eso hoy nosotros estamos compartiendo y vamos a seguir compartiendo el evangelio a toda criatura. Pero si estamos hablando precisamente de confesar delante de los hombres en todo el mundo,
lo que hemos hecho una comparación, ¿verdad? Pararse por Cristo, tenemos que entender lo que significa confesar. Hay una idea, ¿verdad?, que todos podemos tener, ¿verdad? Cuando una persona, pues la torturan, una persona, los policías, en el caso más común que conocemos, ¿verdad?, lo torturan para que diga la verdad. Dice, confiesa lo que hiciste. O sea, porque las personas hacen maldades. Por ejemplo, un asesino, tú mataste a tal persona, y ya la persona confiesa, ¿verdad?, y dice, sí, yo fui el que hice. Y por eso es lo que significa, ¿verdad?, precisamente el confesar. Dice aquí declarar un error. Una persona está confesando, está declarando, ¿verdad?, una falta, está declarando, está confesando un delito, ¿verdad? Dice, y especialmente ante la policía o ante un juez o ante un tribunal de justicia. Esta es la definición que más conocemos, pero hoy lo queremos aplicar, ¿verdad? Hay una segunda definición que queremos aplicar, ¿verdad? Y esta viene en el diccionario, ¿verdad? Y vamos a ver lo que significa, ¿verdad? Confesar. Confesar en el sentido que hoy vamos a revisar, dice, es declarar algo que se mantenía en secreto, que se mantenía oculto, algo que se mantenía así, que no se conocía, dice, en cualquier motivo. Declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, de confesar, declarar algo, pues podremos decir, por ejemplo, alguien que no era cristiano, alguien que lo conocían, ¿verdad?, como que era una persona adúltera, una persona fornicaria, una persona mentirosa, una persona, ¿verdad?, con mucha lascivia, una persona con mucha envidia, una persona muy codiciosa. Y pues después de tiempo la persona quiere precisamente, quiero declarar, quiero confesar, ¿verdad?, algo que ustedes no saben, ahora soy cristiano, y la persona lo tiene que declarar. Dice algo que nadie sabía, y precisamente para que todos puedan conocer. Entonces la persona empieza a confesar a Cristo. Eso sería precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Confesar que la persona ya cambió, ya no soy la misma persona. Cristo me ha hecho una nueva criatura, hoy tengo una nueva vida, ¿verdad? Y las personas pues empiezan a recibir precisamente y ver, si es cierto, yo conocí a esta persona y la persona era de esta manera, la persona era de esta otra manera, y así podrán entender, y de tal manera que cuando nuestro Señor Jesús dice, si alguien va a confesar, porque está declarando que Jesús es el que ha hecho todas las cosas. Aquí no es que el hombre, aquí no es que tuvo mucho esfuerzo humano, estudió mucho, leyó mucho, se empapó mucho de muchos comentarios bíblicos, hizo muchas cosas. No, aquí toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, a todo aquel que se para por Cristo, a todo aquel que lo confiesa delante de los hombres, a todo aquel que declara que Jesús es el que transformó su vida, dice el Señor en el libro de Lucas 12:8, dice, yo os digo que todo aquel que me confesare. Lo vemos aquí, lo ponemos en letras de otro color para resaltarlo. Solamente a todo aquel que lo confesare, a todo aquel que se pare por Cristo, a todo aquel que declare, ¿verdad?, que Cristo lo cambió, que Cristo lo transformó. Dice que lo declare delante de los hombres. También dice que el Hijo del Hombre le va a confesar delante de los ángeles de Dios. Esto es, él también va a declarar si esta persona era de tal manera, esta persona, pues no sé, los peores pecados, era un asesino, esta persona era el peor de los hombres, dice, pero se arrepintió. La importancia de compartir, de predicar el evangelio, que una persona se arrepienta, que una persona deje su maldad, que una persona deje de hacer lo malo, que una persona deje de pecar, para que Jesús, ¿verdad?, cuando la persona se levanta, cuando la persona se para por Cristo, dice, yo también delante de Dios voy a decir, ¿verdad?, este hombre era un pecador, este hombre era de lo peor y ahora ha cambiado. Esto es
confesar delante de los hombres. Cuando entendemos todas estas razones, ¿verdad? Pues ahora sí podemos decir lo que ha acontecido, lo que hemos estado hablando las semanas anteriores. En una de ellas vimos cómo un hombre llamado Simón, ¿verdad? Un hombre de oficio pescador, estuvo trabajando toda la noche y pues no pudieron pescar nada. Ellos, su oficio era ese, pero como dicen, hay así malos días. Las personas dicen hay malos días, hay malos momentos, y ese día fue así, no pescaron nada, regresaron. Y bueno, el Señor le ruega, ¿verdad?, que bogue mar adentro, ¿verdad? Y empieza a predicar, y Simón y todos los demás pescadores, escuchando al Señor Jesús desde la barca predicar a todas las personas que le seguían. Y cuando terminó, el Señor le dice, boga mar adentro, ¿verdad? O sea, que reme y echa tu red. Y pues Simón le dice, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado, mas en tu palabra voy a echar la red. O sea, porque él había escuchado, o sea, cosas así como tú estás escuchando lo que Dios te dice, una oportunidad para ti. Puedes cambiar de rumbo, puedes cambiar de dirección. Y pues Simón le dice, en tu palabra voy a obedecer. Y pues viene una pesca milagrosa, viene de tal manera que las redes se rompían. Hablan a otra barca para poder pedir ayuda, ¿verdad? Y llenan las dos barcas de peces de tal manera que se estaban hundiendo. Cuando ve esto, Simón dice, soy hombre pecador. Dice, apártate de mí. Dice, esto no es obra humana, esto es obra divina. Y pues Jesús le hace un llamado, y lo vemos aquí en el libro de Mateo 4:19. El Señor le dice, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. Una promesa que le hace al pescador, ¿verdad?, que era su oficio. ¿Y qué es lo que hace Simón? Dice que dejando todo, dejó las barcas, dejó los peces, y le siguieron a Jesús porque los iba a hacer pescadores de hombres. Vemos como pues un caso donde Simón, llamado Pedro, después se para por Cristo y empieza a hacer lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Ya no iba a ser pescador de peces, sino ahora pescador de hombres. Y vemos el caso en el libro de los Hechos, lo vamos a recordar simplemente, ¿verdad? Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, hablando precisamente, ¿verdad?, de un hombre que ponían a las puertas, allá afuera del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para que mendigara, para que pidiera pues limosna, para que pidiera dinero, ¿verdad?, porque él no trabajaba. Y cuando vio a Pedro y a Juan, ¿verdad?, pues les pidió que les ayudara. Y pues bueno, ahora sí, como dice aquí la palabra, lo volvemos a leer, ¿verdad? Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo pongo de otro color para resaltar lo que era lo que tenía Pedro, a Jesús, ¿verdad? Porque ahora sí, como decimos, Pedro ya tenía a Jesús en su corazón, que era el que gobernaba, que era el que lo guiaba, que era el que mandaba. Y dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. De esta manera, pues vemos cómo Pedro se paró, cómo Pedro se levantó, cómo Pedro confesó, dijo, no soy yo, ¿verdad? Cuando le preguntarían a lo mejor, oye, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste para levantar a este cojo? ¿Qué métodos usaste? No, dice, no soy yo, no tengo, yo no fui yo no tengo oro, yo no tengo plata, simplemente en el nombre de Jesucristo, dándole toda la honra y toda la gloria a quien, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues cuando suceden las cosas que hace Jesús, porque Jesús es el que transforma, y hemos dicho que pudo ser a lo mejor un alcohólico, pudo ser a lo mejor una persona fornicaria, un adúltero, y en el nombre de Jesús, ¿verdad? La persona, cuando Jesús lo hace, por eso llamamos todos a que se arrepientan y busquen a Jesús y crean en Jesús. De tal motivo, ¿verdad? Pues podemos entender y podemos conocer que la palabra de Dios cobra vida. La palabra de Dios, cuando una persona precisamente se para por Cristo, cuando una persona hace lo que tiene que hacer, pues bueno, la persona puede decir, pues hoy puedo entender y puedo decir
que estoy haciendo las cosas conforme a Cristo. Esto es pararse por Cristo. Por eso tenemos que quitar ideas extrañas que pudiera haber, ¿verdad?, en la mayoría de las personas, ¿verdad?, que es pararse por Cristo, porque muchos pueden pensar que pararse por Cristo pues es, por ejemplo, en la religión tradicional, ir a misa. Pues yo me estoy parando por Cristo, ¿verdad?, porque estoy yendo a misa, voy al rosario, leo el rosario, ¿verdad?, rezo el rosario, hacen todas las actividades. Dice, pues yo me estoy levantando, yo me estoy parando por Cristo, yo estoy confesando a Cristo. Pero cuando vemos, ¿verdad?, que se practica el pecado, ya sea 10, 20, 1,000,000 o un solo pecado, pues la persona no está confesando a Cristo, no está parándose por Cristo, no está levantando el nombre de Cristo. Así podemos ver a una persona, ¿verdad?, que puede decir, bueno, pues yo reparto folletos. Pues verdad que no es lo mismo repartir un folleto de una frutería que repartir un buen folleto, porque hasta en eso, ¿verdad?, hay personas que pueden tocar la puerta y repartir una revista, repartir un folleto, ¿verdad?, pero de la doctrina de los testigos de Jehová, y no por eso se están parando por Cristo, no por eso se están levantando por Cristo, no por eso están confesando a Cristo. Y así una persona que se pueda llamar, como dice la Escritura, entre comillas, cristiano, puede decir, yo me estoy levantando por Cristo, yo me estoy parando por Cristo, y resulta que no es cierto, porque la persona practica un pecado. Vamos a poner así, un pecadito, como ellos le dicen, ¿verdad?, una mentirita, un enojito, ¿verdad?, una pequeña codicia, ¿verdad? No, dice, la persona puede hacer muchas cosas y no quiere decir que esté haciendo maldades. Puede ser que por fuera, como dice la Escritura, ¿verdad?, parezca muy limpio, pero por dentro está lleno de rapacidad. Y la persona no se está parando por Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona debe primeramente pararse por Cristo, es obedecerlo. O sea, darle toda la honra y toda la gloria. Una persona que miente estará confesando a Cristo Jesús. Está diciendo, miren, pues Jesús es el que me hace mentir. Pues verdad que no. Al contrario, cuando le preguntan, oye, ¿y por qué vives así? De esta manera, y la persona puede expresar, ¿verdad?, que la persona vive de una manera recta, de una manera limpia, de una manera santa, o sea, que no practique el pecado. Y las personas van a decir, no se puede, eso no se puede vivir, nadie puede vivir sin pecado, porque como ellos no conocen a Jesús hasta ese momento, dicen, no se puede vivir. La persona, por eso, cuando confiesa a Cristo, cuando se para por Cristo, cuando levanta el nombre de Cristo, Cristo es el que vive en mí. Cristo es el que precisamente me da la gracia para poder vencer al pecado. Porque la persona no vive en santidad por sus fuerzas. Es precisamente el sello, ¿verdad?, de que Cristo viene a morar en la persona. Imaginemos, ¿verdad?, que lo santo, que lo puro, que lo limpio, que lo alto venga a habitar en una persona y esa persona esté practicando el pecado. Pues aunque la persona diga, Cristo vive en mi corazón, no es cierto, ¿verdad? Porque la persona tiene que vivir en rectidad. Por eso cuando vemos el caso de cómo se levantó Pedro, cómo pues inclusive, ¿verdad?, el Señor les preguntaba, ¿qué dicen los hombres de mí? Y pues unos decían, es que dicen que tú eres Elías, y otros que dicen que eres algún profeta o algo, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro se paró por Cristo y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? No te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, Pedro se levantaba por Cristo. Al curar, ¿verdad?, a este hombre cojo de nacimiento, pues muchos le preguntaron y daban la honra a ellos, y no, nosotros somos hombres como ustedes. Y ya les empezaba hasta a compartir al que tenemos que darle toda la honra, el que hace todas estas cosas, ¿verdad? El que me sacó precisamente de este afán, porque tenemos a las personas afanadas en el mundo. Y él decía, fue Cristo Jesús, y por eso yo me considero un seguidor de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Pues vamos a continuar la vida precisamente, ¿verdad?, de este hombre llamado Simón, que después el Señor lo llamó Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se debe permanecer? Porque esto no es nada más que pueda uno pararse por Cristo en diferentes ocasiones, ¿verdad? Que esté en uno en altos y bajos. Un día sí me levanto, ¿verdad?,
por Cristo, un día sí confieso a Cristo Jesús, un día sí me paro por Cristo y lo levanto en su nombre, ¿verdad? Y otros días pues no, ando un poco mal. Podríamos pensar, ¿verdad? Como esos atletas de alto rendimiento que un día pueden dar, no sé, una exhibición excelente de la condición física que traen. Y otro día, pues, ¿qué te pasó? Pues fue un mal día, o andaba un poco agripado, o tuve una mala noche, y no hacen el desempeño. O sea, un día sí hacen las cosas bien y otro día pues recaen. No, aquí no. El cristiano debemos de permanecer levantando el nombre de Cristo, parándonos por Cristo, confesando el nombre de Cristo. Y por eso vamos a leer parte de la Escritura. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 22:54, hablando precisamente de este hombre llamado Simón, llamado Pedro, ¿verdad? El acontecimiento es para dar un poquito del contexto, ¿verdad? Prenden a nuestro Señor Jesucristo y pues lo hacen de una manera, ¿verdad? Precisamente por un hombre que no se paró por Cristo, este hombre llamado Judas Iscariote, en lugar de pararse por Cristo, en lugar de confesar a Cristo. No, él no es un criminal, no, él no es un ladrón, porque ¿por qué lo entregó? Si él sabía cómo se conducía nuestro Señor Jesucristo. Él veía cómo levantaba, ¿verdad?, a los cojos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo daba vista a los ciegos, cómo ayudaba a miles de personas. En cierta ocasión le dio de comer, alimentó a miles de personas. Este hombre llamado Judas Iscariote conocía, ¿verdad?, y lo entregó, o sea, no se paró, no lo confesó. Aquí podemos ver que aunque estaba con Cristo, así hay muchas personas que pueden estar en congregaciones aparentemente, entre comillas, llamándole cristianas, y no lo son porque no se están parando por Cristo. Solamente tienen nombre de que viven, como dicen, pero están muertos. Así este hombre llamado Judas se entregó por 30 monedas de plata a nuestro Señor. El contexto es van y lo prenden aquí a nuestro Señor Jesucristo, y este es el relato, dice la palabra de Dios. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Dice aquí que Pedro le seguía de lejos. Podemos ver a un Pedro valiente, un Pedro que no se acobardó, no salió huyendo. ¿Y dónde están los discípulos? Como el Señor preguntaba, ¿verdad?, cuando sanó a 10 leprosos y nomás regresó uno. ¿Y dónde están los 9 leprosos? ¿Dónde están los otros leprosos? Yo salvé a 10 leprosos, ¿dónde están todos los demás? No se han parado por mí, no vinieron a confesar a Cristo Jesús. Así también aquí Pedro no corrió, no fue un cobarde y huyó, no. Todo lo contrario, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando lo llevaron al Señor, ahí lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, dice, y Pedro le seguía de lejos. Era algo, pues bueno, siguiendo, porque él dijo, yo voy a pararme, voy a levantarme por Cristo Jesús. No eran, vamos a decir que lo llevaron amablemente, no, lo llevaron los soldados romanos, como dice la Escritura, que parecen toros de Bazán. Entonces, cuando sucede todo esto, ¿verdad?, vemos a un Pedro que sí se para por Cristo. No lo abandonó, no lo traicionó, no lo dejó. Dijo, yo me voy a mi casa. Yo ya, así como muchas personas, ¿verdad?, pueden ser cristianas, ¿verdad?, en diferentes momentos, pero cuando se requiere pararse por Cristo, dice, no, yo simplemente soy simpatizante. No, yo simplemente, pues me gusta escuchar la palabra, pero yo no soy de ellos. Por eso una persona está con nosotros, una persona está en el rebaño, una persona está alimentándose del mismo alimento que da el buen pastor. Imaginemos una persona que anda como chiva loca en los cerros. Oye, si tú qué, no eres oveja. No, yo soy chiva, acá ando en las montañas, solas, ¿verdad? Así andan muchas chivas porque no son ovejas, no, las ovejas están en el redil, escuchan la voz de Dios, se alimentan de lo que da de Dios. Pues Pedro así le hizo, no abandonó, no dejó a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo siguiente, ¿verdad?, en Lucas 22:55, dice de esta manera, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, dice, y Pedro se sentó también
entre ellos. Ya no fue que se quedó de lejos. Si vemos cómo Pedro, ¿verdad?, empezó a levantarse por Cristo, a pararse por Cristo. Pues él estaba expuesto también. ¿Por qué se lo llevan? O sea, porque él sabía que Jesús era inocente. No dijo, no, pues sí es cierto, él robó, él defraudó, como muchos falsos pastores, ¿verdad?, que defraudan a sus feligreses y les quitan todo su dinero, los exprimen, tanto así, son como exprimidores, extractores de dinero, y los dejan sin dinero, y ofrenda para esto, y ofrenda para el pastor, para todo, totalmente, que la persona se queda sin dinero, ¿verdad? Y él diría, no, pues sí es cierto, Jesús fue un estafador, ¿verdad?, porque les quitaba el dinero, como los falsos pastores, que hay muchos, más los de la prosperidad, ¿verdad?, que les quitan su dinero a las personas y pasan la charola así como si fuera la religión tradicional a recoger, ¿verdad? Y que sean una ofrenda que no sea silenciosa, o sea, que sea de billete, ¿verdad? Porque ellos quieren sacar mucho dinero. Pues Pedro podría decir, no, si es cierto, pues Pedro, ¿verdad?, dijo, no, yo voy a seguirlo porque él es inocente. De tal manera que dice la escritura, ¿verdad?, que ya no tan solo se quedó fuera, sino que dice, y Pedro se sentó también con ellos. Pedro ya junto a todas las personas sin algún temor, porque así es Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo nos levanta, cuando Cristo nos limpia, cuando Cristo realmente nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Del débil lo hace fuerte, al cobarde lo hace valiente, y Pedro ahí lo vemos, ¿verdad? Pedro delante de todas las personas. Luego dice en el versículo 56, Lucas 22, 56, siempre como dice la escritura, pero, y esto hay que enfatizarlo, cuando hay un pero, una persona hace muchas cosas bonitas, por ejemplo, un padre de familia puede darle para los útiles a sus hijos, ¿verdad?, útiles escolares, les da para sus prendas de vestir, les da de comer, pues les suple en todo, pero la mujer puede decir, pero tiene un pero, tiene este defecto, este detalle, pues ya la persona ya tiene un pero. Aquí también, pues todo lo que había hecho Pedro es muy bueno hasta ahorita, ¿verdad? Él estaba caminando, estaba parándose por Cristo Jesús, estaba confesando a Cristo Jesús, pero viene aquí el pero que sucedió con Pedro. Dice la palabra de Dios, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. La criada lo pudo identificar, porque es importante cuando una persona se levanta por Cristo, cuando una persona se para por Cristo, cuando una persona confiesa a Cristo Jesús, pues la vemos donde dice que hay que confesar en todas las naciones, y la persona la vemos en los hospitales, predicándole a los enfermos, a las personas las vemos en los parques, los vemos en las plazas, voz en cuello compartiendo el evangelio para que las personas se arrepientan, para que las personas dejen de hacer lo malo y se vuelvan a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces cuando vemos así a las personas, pues son reconocidas. Imaginemos a una persona que lo ven, y más por ejemplo aquí en estos medios, por ejemplo, muchas personas pueden identificarme a mí. Él es el que predica, él es el que comparte la palabra. Y si me ven en alguna situación, pues van a identificarme. Así de identificaron, simplemente esta persona no estaba acusando a Pedro. No dijo, él también es un malhechor, él también es un asesino. No, simplemente le dijo, él es uno de ellos. Él también estaba con él, o sea que estaba con Jesús, como diciendo, pues él es uno de ellos. ¿Qué pensamientos pudieron venir a Pedro cuando lo reconocieron, verdad? Porque pues se fijaron en él, y imaginemos que a lo mejor hasta lo apuntaron. Sí, él también estaba con Jesús. Entonces vemos la situación de Pedro. ¿Qué sería aquí lo importante? ¿Se paró por Cristo? ¿Confesó a Cristo? ¿O negó a Cristo? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura en el relato siguiente, ¿verdad? ¿Qué fue la respuesta de este hombre llamado Simón, que después fue llamado Pedro? Dice,
Lucas 22:57, y lo pongo con letras rojas, precisamente a semejanza de lo que son las llamas del infierno, a semejanza de lo que es la maldad. Ahora, en lugar de ahora de lo azul, ¿verdad?, de lo celestial, ahora las tinieblas. Pero él lo negó. ¿Quién? Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo. Podemos entender cómo el hombre que se había parado por Cristo en muchas ocasiones, o sea, si pudiéramos narrar todo lo que tendríamos que hacer varias predicaciones para contar toda la vida de Pedro, todo lo que él hizo, ¿verdad? Como el mismo Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor dijo es necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, padezca, y Pedro le dijo, maestro, que esto no te acontezca, o sea, no puede ser que esto te vaya a acontecer a ti, o sea, que él buscando la manera, ¿verdad? Y lo tomaban precisamente como una persona que podría conducir, liderar a los demás, como que era el encargado, ¿verdad?, de esos 12 discípulos, y lo vemos a un hombre, ¿verdad?, que respondía, un hombre que se paraba por Cristo, y vemos aquí ahora un hombre, dice, y lo pongo otra vez, lo enfatizo con letras rojas, pero él lo negó. ¿Cómo lo negó? Diciendo, mujer, no le conozco. Pedro diciendo estas palabras, el que se paraba por Cristo, el que confesaba a Cristo, el que se paraba por el nombre de Cristo y levantaba el nombre de Cristo, ahora está diciendo, mujer, no le conozco. ¿Qué pasa con una persona que dice que conoce a Cristo y miente? La palabra de Dios dice que el que peca no le ha visto ni le ha conocido. La persona puede decir que le conoce, como alguien puede decir, yo conozco a Napoleón. Oye, pues si Napoleón ya hasta se murió, es que la persona no está bien, ¿verdad? La persona así también dice, yo soy cristiana y peca, pues la persona está descompuesta, disculpen la palabra, ¿verdad? Pero la persona no está en sus 5 sentidos. Porque si está pecando, si está viviendo en pecado, dice que con un solo pecado la persona se hace pecador, y el que practique el pecado, dice la Escritura, es del diablo. Entonces, ¿cómo va a decir la persona que es cristiana, ¿verdad?, que conoce a Jesús, ¿verdad?, que se para por Cristo, que confiesa a Cristo, cuando está mintiendo? Entonces aquí podemos ver a Pedro, ¿verdad?, que dice enfáticamente, mujer, no le conozco. Cuando vemos cómo Pedro, cómo se paraba por Cristo, cómo confesaba a Cristo, y ahora todo lo contrario. Por eso vemos que el cristiano, el que se debe parar por Cristo, el que debe de confesar a Cristo, es siempre. Esto no es de altos y bajos, esto es nada más los domingos. Yo me paro por Cristo, pues nada más los domingos, ¿verdad?, el día de reunión, porque ya después él niega a Cristo, no lo conozco, ¿verdad? Entonces, algo tremendo que le pasó a este discípulo llamado Pedro, un discípulo, no estamos hablando de una persona, ¿verdad? Pues hay personas, les podríamos preguntar, oye, ¿cuántos pecados cometes al día? Por ejemplo, ¿cuántas mentiras dices al día? Y alguien puede decir, no, ninguna. Pues estás mintiendo, ¿verdad? Porque dice la Escritura que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Todos, este mundo está bajo la influencia del maligno. Entonces la persona, ¿verdad?, que dice que no comete pecado cuando no ha sido rescatada, cuando no ha sido salvada, pues miente, ¿verdad? La persona necesita de un Salvador. Todos necesitamos de un Salvador si no conocemos a Cristo. Por eso estamos hablando de un discípulo que estaba negando a Cristo Jesús. Vamos a entender muy bien lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La mujer esta que conoció, identificó a Pedro, no lo estaba acusando, ¿verdad? Él es un malhechor, él es un asesino, vengan, apréndelo también y llévenlo y júzguenlo. No, simplemente nada más, pues estaba dando testimonio, yo le conozco y este hombre también estaba con Jesús. Y Pedro sacó luego, no lo conozco. Mujer, te estás equivocando, no lo conozco. En el versículo siguiente dice la palabra de Dios, un poco después, o sea, no fue que inmediatamente, ¿verdad? Una vez, otra vez, 2 veces, 3 veces, seguía Pedro en lo mismo. No, pasó eso, pues como que ya se tranquilizaron las cosas. Imaginemos una noche friolenta, una noche, ¿verdad?, donde pusieron fuego precisamente para
resguardarse del frío, ¿verdad? Pues ya pasó el tiempo, ya otra vez se serenó todo, ¿verdad? Y otra vez, dice aquí, un poco después, y viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, tú también eres de ellos. ¿Y qué contestó Pedro? Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Podemos decir de una persona, ¿verdad?, que mete la mano al fuego y la persona se quema, la persona siente, ¿verdad?, se ampolla en sus manos y dice, yo ya no vuelvo a meter la mano al fuego. Esto duele, esto no es conveniente. Así una persona, pues una persona, un discípulo de Cristo, como dice la Escritura, ¿verdad? Hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pues si el Señor está poniendo en la Escritura este versículo donde dice que a lo mejor en alguna ocasión muy remota, alguno de los discípulos pudiera pecar, no diciendo que va a ser la norma, que esto es diario, que esto es de cada mes, que esto es de cada año, no sé, un discípulo a lo mejor que tiene 25 años parándose por Cristo, caminando por Cristo, ¿verdad? Un discípulo, ¿verdad?, que ha dado un ejemplo de este es un hombre que se ha levantado por Cristo, andaba en las plazas, andaba en los hospitales, en los parques, en las colonias proletarias, haciendo el bien a los demás. Este hombre se ha parado por Cristo y bueno, en determinado momento, por las circunstancias X cosas, cayó en pecado. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Bueno, también una persona así, pues puede meter la mano al fuego. Ya meterla 2 veces, pues no, dice yo, necesitará estar loco la persona. Necesitará estar demente, ¿verdad?, para decir, voy a meter otra vez, si no una mano, ahora las 2 manos y me voy a quemar. Pues aquí vemos a este hombre, ¿verdad?, llamado Pedro, dice que volvió a meter otra vez la mano, como dicen muchos, volvió otra vez a meter la pata, dice, porque un poco tiempo después viéndole otro le dijo, tú también eres de ellos. ¿Y qué le contestó Pedro? Ahí se hubiera parado por Cristo. Sí, sí le conozco, él fue el que me transformó, él fue el que me cambió, pero ¿qué dijo? Hombre, no lo soy, fíjate bien, no soy yo, te equivocaste, te estás equivocando, estás equivocado, no soy yo, veme bien. No, ahí era cuando se viera parado por Cristo. Por eso el pararse por Cristo, pues muchas personas lo pueden tomar, pues es bueno, ¿verdad? No, pues que yo leo la Escritura. Pues sí, hay teólogos que se saben toda la Escritura y saben doctrina y todo, pero si practican el pecado, pues no se están parando por Cristo. Pedro aquí se viera parado, ¿verdad? Pues yo he orado y he rogado y he pedido al Señor. ¿Cuántas veces hemos pedido por una sanidad, por un milagro, ¿verdad?, por una situación económica y el Señor lo hace? Pero si la persona comete pecado, pues aunque haya estado leyendo, haya estado orando, ¿verdad?, la persona en ese momento no se está parando así. Pedro aquí dijo, no lo soy. Vemos cómo Pedro por segunda vez volvió a negar a Cristo. En lugar de levantarse por Cristo, en lugar de pararse por Cristo, en lugar de confesar a Cristo delante ahí de todos los hombres. Porque hay muchas personas que, por ejemplo, en la congregación, pues son cristianos. Dice, yo aquí soy cristiano, pero se termina la reunión y se terminó el cristianismo. Ya no son cristianos, ¿verdad? Ahora son mundanos. Empiezan a escuchar chistes del mundo, ¿verdad? Y pues no, yo no me quiero meter en problemas. No, el verdadero cristiano se levanta por Cristo. No, las cosas son así. Imaginemos hablando chistes de Jesús, ¿verdad? Y la persona, oye, ¿por qué estás hablando así de esa manera? ¿Conoces la Biblia? ¿Sabes que así era y esto? No, una persona maldiciente que dice malas palabras, la persona se para por Cristo. Si sabes la manera en que estás hablando, si sabes, ¿verdad?, que vas a dar cuenta de toda palabra ociosa que hablen los hombres, van a dar cuenta en el día del juicio. Y la persona se para, una persona que empiezan a tomar, que empiezan a fumar. Sabes que esto no es agradable delante de Dios, sino para regañarlos, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que así son ofensivos, ¿no? Con mucho amor, con mucho respeto. La persona dice, es que me preocupas, no es que yo te quiera ofender, quiera hacerte quedar mal delante de todos, pero me interesa tu vida porque tú también eres un alma, una criatura de Dios.
Podemos entender cómo se tienen que levantar, pero aquí Pedro 2 veces, en lugar de pararse por Cristo, negando a Cristo. No lo conozco, hombre, no soy, te equivocaste, no soy yo esa persona que tú dices, ¿verdad? Que también eres de ellos. Bueno, dice en el siguiente versículo, Lucas 22, 59. ¿Qué dice aquí? Como una hora después. No estamos hablando, ¿verdad?, de que inmediatamente cayó 3 veces, así como una persona, decimos, puede caer en pecado y si puede de repente una mentira, ¿verdad? Pues en lugar de pararse por Cristo, deja pasar y así quedó como una mentira, quedaron ya como un mentiroso ese hombre. Pues bueno, eso pasó hace 25 años, ya se restauró, ¿verdad? Precisamente hablamos de la restauración, porque a veces hablamos mucho de las personas que se arrepientan, ¿verdad? Que dejen su pecado, que dejen el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero una persona que está caminando de repente puede pecar y por eso tiene que restaurarse. Tiene que volver otra vez a Cristo Jesús y pedirle perdón, porque lo que hace separación, ¿verdad?, entre Dios y el hombre es el pecado. Y así si Judas hubiera ahora sí reconvenido, ¿verdad?, hubiera arrepentido, porque él más bien tuvo un remordimiento y fue arrojó las 30 monedas de plata. Si realmente se hubiera arrepentido, hubiera ido con Jesús. Señor, perdóname. No me paré delante de los hombres por ti, te negué. Perdóname, dame una oportunidad. Dice la Escritura que Jesús es fiel para perdonarnos todo pecado, porque Él nos limpia de todo pecado. Pues no lo hizo así Judas. Y bueno, pues Pedro 2 veces, ¿verdad?, negó, no se paró por Cristo. Y ahora en la tercera, ¿qué fue lo que pasó? 1 hora, dice, como 1 hora después. Dice, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Habla de la misma manera. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, podemos entender de personas del norte y las personas lo identifican, este es norteño. Una persona del sur, este es del sur, porque habla como hablan las personas del sur, ¿verdad? O viene alguien de la costa y lo identifican y tú eres de la costa, dice, tú vienes de la costa porque hablas como los costeños. Entonces podemos entender cuando vieron hablar, imaginemos, ¿verdad?, cómo hablaba muy conocido nuestro Señor Jesucristo, porque lo seguían multitudes y lo veían hablar, cómo se expresaba, y luego escuchan a Pedro y dicen, pues también, ¿verdad? Podemos entender, ¿verdad?, por lo que dice la Escritura. Fíjate, vamos a ver y analizar, dice, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Imaginemos, ¿verdad?, que a lo mejor Pedro estaba ya conversando con todos los demás y lo escuchaban hablar. Pues es Galileo, este es de ellos verdaderamente, o sea, ya no hay duda, este hombre también es Galileo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es lo que Pedro, verdad, otra vez tuvo la oportunidad de poder levantarse, de poder pararse por Cristo Jesús, de poder confesar a Cristo Jesús delante de los hombres? No lo hizo, ¿verdad? Vemos en el libro de Lucas 22, 60, dice la palabra de Dios. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Hombre, no sé lo que dices. Estamos hablando de un hombre, y lo pongo con letras rojas, ¿verdad? Otra vez, ya volcado precisamente a negar a Cristo, a no pararse por Cristo, mintiendo. ¿Tú crees que un hombre de Dios es un hombre que miente? Y que dice, no sé lo que estás diciendo, ¿de qué hablas? ¿Estás confundido? No, la respuesta de Pedro era pararse por Cristo. Por eso estamos hablando, el objetivo de este mensaje, que tú entiendas lo que es pararse por Cristo, levantarse por Cristo, confesar a Cristo Jesús. Podemos entender, por ejemplo, una persona que está contradiciendo la Escritura y está hablando herejías, cosas que no están. Es que yo estoy haciendo esto porque así lo dice la Biblia. Oye, aquí no dice que te tienes que parar por el pecado, te tienes que parar por la verdad, tienes que confesar a Cristo, levantarte por Cristo, levantar el nombre de Cristo, confesar a Cristo.
y no confesar al diablo, ¿verdad? Porque él es padre de mentira, él es padre del error. No le decía a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Escrito está. Entonces aquí pararse por la verdad es eso. Cuando alguien está cometiendo una herejía, no, tú no estás haciendo las cosas como dice la Biblia. Tú tendrás nombre de cristiano, pero no lo eres porque esto estás equivocado. Y mira, no se puede quitar, no se puede poner nada porque ya está completa la palabra de Dios. Y aquí Pedro, ¿verdad? Pues lo pongo en letras rojas. No sé lo que dices, no sé lo que estás diciendo, no te entiendo, a ver, explícame bien. Si hacen los oxisos, ¿verdad? De que no entienden. Dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Lo que el Señor Jesús le había profetizado. Pedro, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Literalmente así sucede. Toda palabra que diga nuestro Señor Jesucristo se va a cumplir, y así, literalmente. Por eso cuando dice viene con las nubes y todo ojo lo verá, literalmente, ¿verdad? Todos vamos a conocer y saber que Cristo ya regresó por segunda vez. Se acabaron las oportunidades. Por eso arrepiéntete el día de hoy. Levántate por Cristo, párate por Cristo, confiesa a Cristo Jesús. Y tú puedes decir, si yo era esa persona amargada, esa persona mentirosa, yo era ese fornicario, ese adúltero, ese ladrón, pero ahora confiesa a Cristo. Cristo fue el que me cambió, Cristo fue el que me transformó. No lo conozco si se cumplió la Escritura. Dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 22:61, lo pongo con otros colores. Dice aquí entonces, vuelto el Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo, estaba también en el mismo escenario. Lo podemos entender, por eso lo subrayé, ¿verdad? Con este otro tipo de color. Nuestro Señor Jesucristo en el mismo escenario donde estaba Pedro, ya lo había visto, ahora sí como dice, negarlo una vez. No te paraste por mí, Pedro. Bueno, pues el Señor con mucho amor le voy a dar otra oportunidad. Le voy a brindar mi amor, que sepa que lo amo. Lo negó 2 veces y aún 2 veces, ¿verdad? Pues vamos a seguir amando, así como el Señor decía de esa higuera que estaba en la vid del Señor. Vamos a dejarla otro año, vamos a regarla, vamos a cercarla, vamos a cuidarla, y si no da fruto, entonces sí la cortamos. Aquí también 2 veces Pedro negando al Señor, pues lo voy a seguir amando, ¿verdad? Pero cuando lo niega 3 veces, dice aquí entonces, vuelto el Señor miró a Pedro. ¿Y qué pasó con Pedro? Dice, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Así sucedió. Pedro quedó al descubierto. Pedro quedó precisamente desnudo delante de Dios. ¿Y cuál fue? Ahora sí, como dicen, a lo mejor lo que sucedió también, porque Judas también fue declarado culpable, ¿verdad? Cuando fue exhibido, ¿verdad? ¿Quién lo traicionó? Porque fue y lo traicionó con un beso. Y fue expuesto, ¿verdad? ¿Quién fue? A todos al que le preguntaron, oye, ¿quién entregó al Señor? Pues Judas, el que se encargaba, ¿verdad?, de la administración, el que se encargaba del dinero, fue el que lo traicionó. Aquí también todos, pues ¿quién fue el que lo negó 3 veces? Pedro. Y Pedro, ahora sí, él no hizo lo mismo que Judas, aventar las 30 monedas, pues no, pues ya correr de ahí, hubiera salido corriendo Pedro. ¿Qué dice que pasó con Pedro? En Lucas 22:62, y Pedro saliendo fuera, y lo pongo en letras de otro color, dice, lloró amargamente, le dolía. Sabía lo que había hecho. Había negado al Cristo. Había negado a aquel que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora lo estaba negando. Había negado al Rey de Reyes. Había negado a todo. Pues nuevamente, por eso viene la restauración. Cuando una persona reconoce que se ha equivocado, puede haber, ¿verdad? Yo no lo puedo asegurar, porque el que juzga es el Señor. Él es un Dios justo, ¿verdad? Y Él es el que puede restaurar a toda la persona. Aquí no son que las denominaciones. Una persona puede andar pecando y así puede andar haciendo maldad, y luego se va a otra congregación, y en la otra congregación ya, aquí te perdonamos. No, aquí el que perdona es el Señor.
Vemos, yo me imagino, ¿verdad? Y puedo inferir, ¿verdad? Así como Pedro se arrodilló aquella vez y dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, ¿verdad? Apártate de mí, Señor. Yo creo que en este momento también, por eso dice, saliendo fuera lloró amargamente. Así es como se debe restaurar una persona, pedirle perdón a Jesús. Y la historia nos dice, no lo narra aquí, pero nos cuenta cómo el Señor restauró a Pedro y aún lo mandó que apacentara sus ovejas. Y lo vemos después entonces, sí, cómo él prefirió la muerte, porque también él fue crucificado y cuando lo iban a crucificar dijo, no merezco esa muerte como la de mi maestro, que me crucifiquen boca abajo. Él saliendo, dice, lloró amargamente. Lloró amargamente y vamos a ver el último versículo en Primera de Corintios, si lo vemos, ¿verdad? Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchas personas podrán decir, ¿verdad? Pues bueno, yo ya estoy caminando, yo tengo tantos años, podrá decir, yo he levantado el nombre de Cristo, me he parado por Cristo, estoy caminando con Cristo, confieso a Cristo durante muchos años. Pues aquí dice la Escritura que ninguno estamos seguros. Esto tenemos que perseverar hasta el fin, tenemos que continuar. Si una persona pueda tener, no sé, 25, 30 años o tenga 50 años, nuevamente el pecado es el que hace división, separación. La persona podrá estar muy confiada, dice aquí, enfáticamente dice, ¿verdad? Así que el que piensa estar firme, el que piensa que está firme, el que piensa que está caminando, y lo pongo en letras rojas otra vez, a semejanza de lo que es el infierno, a semejanza de que son las llamas del infierno, dice aquí, mire que no vaya a caer. Por eso, querido hermano, querida persona que estás buscando, para que desde ahorita sepas que esto es para siempre, esto va a ser permanente, no que en unos momentos vas a andar bien y en otros momentos vas a andar mal. Por eso siempre estamos diciéndole a las personas, ¿verdad?, que hagan un verdadero arrepentimiento, porque la persona que no se arrepiente, que nomás lo dice de labios, bueno, pues ya tengo 3 meses sin tomar, ya tengo 1 año sin fumar, pues puedes caer. Por eso es permanecer para siempre, ¿verdad? La persona, pues sí es cierto, el pecado está en su carne. La carne recuerda lo que es la droga, lo que es el cigarro, lo que es el alcohol, ¿verdad? Lo que es precisamente el pecado, la mentira. Una persona, ¿verdad?, que no se ha arrepentido bien, la amargura todavía sigue ahí. Por eso el que esté firme, mire que no vaya a caer. Por eso hoy quiero yo dar muchas gracias y quiero que me acompañes y reflexionemos, hagamos una breve oración, ¿verdad? Vamos a meditar en cuanto a lo que es el arrepentimiento. Si tú, querida persona, estás buscando a Cristo, has abandonado ya varios pecados o ya abandonaste el pecado, inclusive estás restituyendo, esto es reparando el daño, pidiendo perdón al agraviado. Qué bueno que lo estás haciendo, sigue y continúa y ahora ve a Cristo a nuestro Señor Jesucristo en el Calvario muriendo por ti para que puedas ser perdonados. Y cree en tu corazón que Jesús no nada más murió en ese sacrificio tan precioso, sino que resucitó, dice, y serás salvo. Pero eres tú alguien que se llama cristiano y estás negando a Cristo, es momento también de que te arrepientas. El arrepentimiento no nada más es para las personas confesas de pecado, sino para aquellos que son precisamente, tienen apariencia de piedad. Arrepiéntete el día de hoy, no hagas lo mismo que Judas, haz lo que hizo Pedro, que llorando amargamente, ¿verdad? La historia nos dice que se arrepintió y inclusive el Señor lo puso para que apacentara a sus ovejas. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por este mensaje, Señor, porque nos hace reflexionar a todos, Señor. Desde aquí lo digo yo, desde aquí hasta los que nos estén escuchando, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra salvación. Tenemos que perseverar, Señor, en pararnos por ti, Señor, en levantar tu nombre, en confesar tu nombre. A todas aquellas personas que están buscando, Señor, la salvación, darles la oportunidad para que puedan confirmar, Señor, todo lo que están aprendiendo y se puedan parar como buenos cristianos, Señor. Porque yo sé que la persona que tú salvas se va a levantar y va a ser un verdadero cristiano.
Pero todo aquel que a lo mejor hace años fue cristiano y ya no lo es, Señor, ven a restaurarlo el día de hoy, cuando tú ves, así como Pedro, que sale y que llora amargamente, se arrepiente, y tú lo puedes restaurar, Señor. Muchas gracias te damos por este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, querida persona, por último, rápidamente, un correo electrónico, temasdelabiblia@hotmail.com, un teléfono 618-159-7405, solo para mensajes, y nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook y en Twitter como Temas de la Biblia. Si el Señor Jesús lo permite, ¿verdad? Y no viene antes o no nos llama a cuenta y podemos estar la próxima semana, te esperamos. Ven con nosotros y vamos y continuemos levantando el nombre de Cristo. Ven y podamos confesar el nombre de Cristo. Ven y levantemos el nombre de Cristo. Que el Señor Jesús te bendiga. Temas de la Biblia.